Seguimos con Soluciones. ¿Sabías que una forma de disfonía fisiológica es el cambio de voz que se produce en el varón adolescente que aparece entre los 15 y 18 años de edad? Continuamos con más de Soluciones, hoy dedicado a la voz, y justamente este trabajo que realizaba nuestro equipo de producción habla de ese cambio de voz que digamos es el más conocido, el más común, el del niño, el del varón, cuando empieza en esa etapa de adolescencia. ¿Por qué pasa? Y muchas veces, ¿por qué a la mujer no? La niña siempre mantiene ese tono, digamos, lineal, en cambio el niño sí se empieza a notar esos cambios bruscos, sobre todo cuando están entrando en la adolescencia. Bueno, esto viene dado principalmente por la influencia de la hormona masculina, es decir, la testosterona y los andrógenos como tal van a provocar un cambio estructural dentro de las cuerdas vocales. ¿Qué sucede? La cuerda vocal en la mujer suele ser más cortita, suele ser más gruesa y tal cual la influencia como tal del estrógeno y de la progesterona no va a provocar un cambio a ese nivel. Sin embargo, la testosterona sí. Y entonces hace que esa cuerda vocal, que al inicio también era más corta, era más gruesa, se comienza a elongar. Es decir, la cuerda vocal en el hombre suele ser más larga, suele ser más delgada, y es por eso que entonces se comienzan a dar los cambios propios pues de la edad. Entonces se eleva el gallo, no sé qué. Entonces es obviamente dentro, además de que obviamente crece. También tenemos la influencia, saben que ellos tienen pues aquí que comienza a protruir más lo que llaman la manzana de Adán. Entonces esa elongación es la que va provocando los cambios, pero está dada por esa influencia hormonal básicamente. ¿Y son los hombres los que más tienen, pueden padecer de alguna afección que pues limite el tema de la voz, que les afecte la voz? Sí, incluso a nivel mundial, cualquier cosa me corriges, pero el cáncer laríngeo es más frecuente en hombres que en mujeres, incluso la diferencia suele ser bastante importante. Allí tenemos quizás un poco la influencia del hábito tabáquico. Sabemos que el hábito tabáquico es un detonante bien importante dentro de esta enfermedad. Entonces, el hecho se ha visto más frecuentemente asociado en el hombre. Sin embargo, no hay que subestimar que hay mujeres fumadoras también. Sin embargo, cuando la mujer generalmente tiene el hábito tabáquico, no suele ser a veces tan importante como en los hombres. Es por eso que puede o es parte de la diferencia que existe en la incidencia del cáncer laríngeo. Hablábamos en el bloque anterior sobre esa diferencia de las disfonías y la afonía. ¿Por qué en la mayoría de las veces cuando pasas de un proceso a lo mejor gripal, un virus gripal, siempre la persona tiende a quedarse afónico? Disfónico. Es así, disfónico. Sí, era un poco de lo que te estaba hablando anteriormente. Digamos, una de las cosas que debemos evitar es tratar de hablar o de usar prolongadamente la voz, sobre todo cuando hay procesos catarrales, inflamatorios o infecciosos. No hablamos, nos quedamos calladitos. Pues tratar de hablar lo menos posible, porque por supuesto hay un sobreesfuerzo de esa cuerda vocal, de esa vibración que genera la onda mucosa de las cuerdas vocales para producir la fonación. Entonces, si esa estructura está inflamada, está irritada, porque hay secreción, está recibiendo secreciones continuamente, entonces ella necesita trabajar un poquitico más o hacer un esfuerzo mayor para emitir la onda y para producir la fonación. Es una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta, pero realmente se debe a ese goteo postnasal que todo el tiempo que está persistentemente irritando y agrediendo la parte fonatoria. Ellos necesitan tener un revestimiento mucoso para poder funcionar adecuadamente, y parte de este revestimiento pues está comprometido cuando hay un proceso catarral, inflamatorio o infeccioso. Y cuando estamos afónicos, ¿por qué es? ¿Qué pasa? El proceso inflamatorio es muchísimo más importante, tanto que no solamente la cuerda vocal ha aumentado su vascularización, es decir, que se engruesa, sino que toda la estructura que está alrededor, la parte muscular, las mucosas, todo se inflama en un porcentaje mayor. Entonces, la diferencia principalmente viene dada por ese nivel de inflamación en una parte y en otra. Y la diferencia es que la persona, o sea, pierde totalmente la voz en ese periodo con respecto a la disfonía.
pudiera perderlo completo. Esa es la diferencia. Exactamente, ese es el marco diferencia. Igualmente, a veces la gente queda un poco confusa con el término de ronquera. Eso que es ronquera. La ronquera. A todos le decimos ronquera. A todos le decimos ronquera. No, la ronquera es el término un poco más coloquial de la disfonía. Okay. Entonces ya uno habla de disfonía o ronquera. Pero es importante pues, hacer la diferenciación. Afonía se queda sin voz, disfonía o ronquera es una alteración ya un poco menor grado, donde todavía se escucha la voz, pero de manera disfuncional. ¿Y en la afonía cuáles son esas causas principales? Son iguales a la de la disfonía, al tema de ese goteo permanente, al tema de que hablaba del flujo gástrico que también afecta las cuerdas vocales. O sea, ¿esas causas son iguales? Se pudiesen mantener iguales, pero obviamente los cuerpos son distintos y la respuesta va a ser distinta. O sea, no pudiésemos decir de que la afonía va a estar vinculado a que usted hizo alguna cosa extra. Están prácticamente vinculadas las dos causas, pero cada cuerpo va a funcionar distinto. ¿Qué sucede? También es el cuidado y el mantenimiento que se tenga en relación a la disfonía, porque a veces se cae en afonía, es porque usted hizo un mal uso de su voz igualmente estando ante un proceso inflamatorio. Entonces, es fundamental conocerse, es fundamental el tratamiento médico, sobre todo cuando uno en fases que ya uno comienza a identificarse. Por ejemplo, yo sé que en esta fase del año, ya con los cambios climáticos, a mí me va a iniciar el goteo postnasal, porque yo tengo mi componente alérgico también. Claro, porque uno es médico y uno no está exento de eso tampoco, ¿no? Entonces ya tú tienes que ir conociendo, ir dándote cuenta de que, por ejemplo, si tienes alguna época donde vas a estar estresado, te toca una entrevista en Globovisión o diciembre, tienes que ir viendo cómo vas a ir haciendo, cómo vas aminorando, obviamente el goteo postnasal, pero siempre bajo la tutoría médica. La automedicación sabemos desde muchos puntos de vista de que es algo completamente inadecuado, porque hay veces que el uso de los inhaladores nasales, hay algunos de ellos que son base de esteroides y no todos los pacientes pueden usarlos si tienen una patología de base. Igualmente comienzan a veces a tomar antihistamínicos, es decir, que son antialérgicos, y muchos pacientes a veces no lo saben, o hay unos que incluso lo saben, tienen cardiopatías, es decir, que son hipertensos y no deben tomarlo de esa forma tan repetitiva porque tiene una repercusión negativa dentro de su patología. Entonces es importante irse conociendo, tal cual como dices, diciembre es una época bien importante, pero entonces ¿qué medidas voy a tomar? ¿Debo hidratarme más? ¿Qué antiinflamatorios debo tomar? Porque si por ejemplo tengo una gastritis, tampoco puedo tomar cualquier tipo de antiinflamatorio, porque va a tener una repercusión y un efecto negativo. Entonces es ir conociendo la historia de cada paciente para poder dar un plan y crear un programa que se adecue al mismo, de forma de que también pueda comenzar a sopesar y a identificar cuando tenga un proceso que lo pueda potenciar una disfonía. Es importante, disculpa, lo que acaba de decir Yesenia de la automedicación, porque hay pacientes que pues deciden tomar un medicamento u otro y a veces esos medicamentos pues empeoran la condición de resequedad a nivel nasal, a nivel faríngeo, a nivel laríngeo, y empeora el cuadro. Entonces un paciente que está asistiendo a nuestras consultas ya digamos con un agravante, que es el uso prolongado de alguna medicación que él decidió tomar, y por supuesto digamos es más difícil la resolución de este cuadro. Aquí es importante mencionar que cualquier disfonía, cualquier alteración de la voz de más de 15 días de evolución, pues el paciente debe acudir a su especialista de confianza. Hoy en día somos más los que tratamos de trabajar en equipo, los que seguimos apostando, y creo que parte de esto pues es poder ofrecerles mejores alternativas al paciente. ¿Cuáles son esos síntomas? Más allá de pues si somos alérgicos y sabemos que en alguna etapa del año, en algún mes, puede prolongarse esas alergias, más allá de esto, o que sufrimos de algún problema estomacal, de gastritis o algo así que nos pueda también afectar, ¿cuáles son esos síntomas que debemos aprender a reconocer y que nos pueden estar afectando o dando una señal de que nuestra voz está enferma, digámoslo así? Bueno, si nos vamos a lo macro, como bien acaba de referirme la auxiliadora, cuando ya tienes 15 días en el cual estás viendo que existen alteraciones en las cualidades acústicas de tu voz. Pero vámonos un poquito a esos síntomas mínimos. ¿Qué va a pasar? Que pasan casi desapercibidos. Eso sí, que nadie le para. Entonces, si por ejemplo usted es docente, usted es locutor, usted es cantante y está al mediodía o a mitad de tarde, que siente la fatiga vocal. ¿Qué fatiga vocal? Me canso, la voz me alcanza menos, debo tomar agua constantemente, o muchas personas casi que tienen, sobre todo las damas,
una bolsa de caramelos de jengibre, vamos a hacerla. Entonces, cuando usted ve que usted tiene que estarse tomando cada ratico un caramelito de jengibre, que entonces siente el goteo y la fatiga se pronuncia ya a mitad de la tarde, o incluso hay unos que lo tienen antes, pero vamos a irnos por la parte mínima. Ya al final de la tarde de su jornada fonatoria, usted siente que ya la voz no le da para más. Esas son señales de alarma que usted debe entonces comenzar a consultar con su médico tratante para poder ir a la causa a ver si ya existe alguna alteración, porque eso ya te está hablando de que existe una alteración mínima, que obviamente desde el punto de vista funcional, cuando se modifican los hábitos y se aplican de forma correcta las normas de higiene vocal, pues obviamente eso puede tener una importante reversión. Hay otros síntomas que pasamos desapercibidos, por ejemplo, obstrucción nasal, de repente pues el paciente no la percibe, él cree que respira perfecto y no es así. Pero por ejemplo la sensación de tener un cuerpo extraño en la nariz, como un globito ahí atravesado. A veces los pacientes dicen, no, yo siento como una plumita que me da cosquillas de vez en cuando. No, yo lo único que siento, o a veces no te lo dicen, sino que tú lo indagas, o lo ves en el paciente, esa sensación de aclarar la garganta constantemente, ese carraspeo continuo, es uno de los síntomas que para el paciente a lo mejor es normal, pero no lo es. Esto es un signo de alarma, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y que probablemente está vinculado con alguna de las cosas que ya hemos mencionado. Ese carraspeo es muy común que lo hagamos. ¿Qué tan dañino es? Muy dañino. Súper dañino. Es súper dañino, porque ¿qué sucede? Cuando se da, claro, el carraspeo muchas veces uno lo realiza es para evitar sobre todo ese goteo postnasal. Es decir, pero muchas veces lo hacemos sin ni siquiera estar padeciendo ningún tipo de... Porque sientes la resequedad. Entonces, vamos a poner el ejemplo de que las cuerdas vocales son algo como esto. Entonces, cuando ellas tienen un movimiento armónico durante la fonación, cuando usted carraspea, es decir, ellas comienzan a chocar entre sí de una forma disfuncional, es decir, ellas no deben por qué tener, si ellas se mueven armónicamente, usted viene con el carraspeo. Entonces, obviamente, cuando una sobrecabalga en la otra y da esa fricción tan inadecuada, es allí donde comienzan a desarrollarse las alteraciones. Es ahí donde vienen entonces los esbozos nodulares, allí donde se van cocinando los nódulos, pero es por una inadecuada función. Ay, caramba. Vamos a ir a la pausa y yo me voy a quedar aquí haciéndole unas consulticas a ella. A la pausa y ya regresamos. Las causas de la disfonía en los niños pueden ser por